Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Tu Espacio al Aire. Malena y Y Sandro, ¿cómo están amigos? Una vez más acá saludándolos. Como pueden ver, Malena está en la playa, ¿no? Malena está disfrutando de unos días de vacaciones en el rico norte del Perú. así es. Pero bueno, amigos, este día tenemos otro invitado especial. Quizás ustedes ya lo conocen porque estuvo con nosotros el año pasado. Nos estuvo conversando acerca de la competencia de Ironman, que es el deporte que Juan Carlos practica. Pero esta vez lo hemos invitado porque aparte de los eventos deportivos que hace, Juan Carlos es un profesional en el negocio de real estate. Y hemos tenido unos comentarios, algunas personas que nos han pedido que hablemos acerca de cómo es el tema de las inversiones de real estate en Miami, en el estado de la Florida, en la parte sur al menos, ¿no? Que es el mercado que Juan Carlos maneja. Así que Juan Carlos accedió a darnos un poco de su tiempo el día de hoy para hablarnos un poquito de cómo funciona esto, ¿no? Y aclarar esos mitos, porque siempre la gente dice cosas, comenta y uno se asusta, ¿no? De que, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, las cámaras son tuyas y cuéntanos. Hola Juan Carlos. Bueno, buenas noches, ¿cómo estás, Malena, Sandro? Nuevamente, gracias por la invitación. Súper contento de estar en esta plataforma y poder llegar a todo su público de una manera educativa, ¿no? En este sentido, hoy día nos toca hablar un poquito de real estate, ¿no? Bueno, creo que lo primero que tengo que hacer es una pequeña introducción. Eh, yo estoy acá en Miami, vivo hace 20 años y me dedico al negocio de real estate o bienes raíces desde el 2006, o sea que ya son varios añitos, ¿no? Entonces, que uno va agarrando un poco de experiencia, este negocio todos los días se aprende algo, ¿no? Siempre hay cambios, ¿no? Como ahora nos tocó, pues, varios cambios que hemos terminado el 2022, ¿no? Con el tema de bienes raíces y con mucha incertidumbre, ¿no? Porque los cambios son a nivel global, ¿no? Las economías están cambiando desde que nos agarró la pandemia y lógicamente todo también repercute en lo que es en bienes raíces o real estate. Tienen que tener en cuenta que acá en Estados Unidos el real estate es el motor muy, muy fuerte de la economía americana. Entonces, todo lo que pasa en real estate repercute sí o sí en la economía en general, ¿no? Así Ujú. que es un tema o es un rubro sumamente importante, ¿no? Y tiene mucho movimiento, ¿no? Exacto, sí, y eso ha dicho algo muy, muy, muy cierto, ¿no? El mercado real estate es un mercado cambiante, que puede estar un mes de una manera y el siguiente mes cambia. Cuando hablamos de estos cambios, ¿qué específicamente son estos cambios? ¿Son cambios de precios? ¿Son cambios de intereses? ¿Qué cambios son y qué afecta a estos cambios? Bueno, excelente las preguntas. Como dijimos, ¿no? El real estate, el mercado de bienes raíces es cíclico, ¿no? Durante mucho tiempo pasa por diferentes etapas, todo depende de la situación, no solamente económica en Estados Unidos, sino a nivel global. Para darte un poquito una idea y no irnos muy atrás, entrando en pandemia, ¿no? Y esto fue a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, donde todo el mundo se fue a cuarentena. Lógicamente, después de la cuarentena, cuando pues la gente literalmente estuvo encerrada en sus casas, la economía americana y mundial lógicamente declinó bastante y uno de esos rubros fue el mercado real estate, donde nos encontramos con una incertidumbre creo más grande de la que tenemos ahora, porque era algo nuevo, era Ujú. una pandemia, no había ni cura, no sabía cómo manejarse en ese momento y lógicamente mucha gente, y era usual diría yo, ¿no? Que pensaban que los precios de la vivienda se iba a caer porque literalmente era muy poco el movimiento. Sin embargo, nos encontramos con un mercado real estate bastante resiliente, el cual no hubo una bajada de precios, pero sí se mantuvo estable, ¿no? Ni subió ni bajó. Y así durante cierto tiempo. Y lógicamente el gobierno americano, y me imagino que otros gobiernos también después siguieron lo que es el ejemplo, comenzaron a ayudar a sus economías inyectando los famosos cheques o ayudas para mover la economía americana en Los general, ¿no? estímulos, ¿no? Los Los estímulos. famosos estímulos, correcto, ¿no? Que eso ayudó a mucha gente que lo necesitaba, porque era un momento bastante difícil para muchos, y bueno, se puso peor para algunos, muy particularmente hablando. Pero esos estímulos ayudaron a mover la economía, sí, pero como todo, ¿no? Cuando tú inyectas en una economía dinero, tarde o temprano eso te va a crear inflación. Ujú. O de alguna manera, nada es gratis en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo, entonces alguien lo tenía que pagar en algún momento.
Entonces pasaron los meses y ya estamos casi 3 años que pasó esa pandemia y lógicamente el año pasado, en el 2021 comenzó un efecto muy poco esperado cuando inyectaron dinero al mercado. También otra herramienta que utilizó el gobierno fue bajar las tasas de intereses para que haya movimiento, porque repito, el mercado real estate es un motor fundamental para la economía. Entonces, al no tener ese movimiento, aplicaron esta medida que mucha gente literalmente salió a comprar como si mañana se acabara el mundo, bajando tasas de intereses a menos del 2%. Eso no se ha visto nunca. La gente no solamente comenzó a comprar, sino también comenzó a hacer su refinanciamiento. Gente que usualmente tenía pues tasas del 4 o 5%, que era normal, pues refinanciaban sus casas y cerraban un buen dinero o sacaban plata y se hacían otro tipo de mecanismos. Entonces, todas esas cositas comenzaron a suceder en ese tiempo y hubo una especie de boom inmobiliario, ¿no? Ujú. Donde mucha gente compraba todo y nos encontramos antes de entrar a la pandemia con un inventario, yo diría, bastante corto. No se sentía porque no había un movimiento tan fuerte, una avalancha de compradores, pero esta pandemia que ayudó a que las tasas de intereses bajen, vino esa avalancha de compradores y nos encontramos con una oferta limitada. Entonces, el mercado se comenzó a transformar en un mercado de sobrevaluadas las cosas, es decir, un mercado donde parecía que están rematando las propiedades, quien daba más se la llevaba. Entonces, estuvimos ahí durante un tiempo, yo diría unos 30 meses aproximadamente, con el precio incrementándose, no bajando, incrementándose, ¿no? No solamente los precios de la vivienda, sino también los alquileres, ¿no? A nivel nacional. En cada estado la subida fue diferente, pero donde una de las ciudades y estados más caros o que más subió fue la Florida y Miami, ¿no? Entonces, todas esas cositas nos llevó a que el año pasado, yo diría a mitad de año, cuando ya la inflación comenzó a subir, porque tarde o temprano se estaba esperando esa reacción de la economía, repito, por la inyección de tanto dinero, de estímulos en el mercado, ¿no? Y eso fue a nivel mundial, porque repito, otras economías también copiaron el ejemplo y se creó pues una inflación bastante alta. Aparentemente acá no se había vivido en los últimos 50 años y eso creó que todo suba, todo es más caro y lógicamente comenzó a desacelerarse literalmente la economía y el mercado real estate. El 2022 tuvimos dos caras, ¿no? La mitad con una subida, con gente comprando, con tasas de intereses aproximadamente entre el 3 y el 4, y a mitad de año ya las cosas fueron cambiando, una inflación que llegamos a más del 9%, 9.1, que fue el pico, y unas tasas de intereses que aproximadamente, diría yo, en septiembre, octubre, si no me equivoco, pasó el 7%. Wow. Entonces, era duro, ya muy poca gente calificaba, otros pues esperaban que venía el declive, ya se infló la burbuja, y todo el mundo comenzó un poquito a hacer memoria al 2008, ¿no? Que es cuando te acuerdas que subió tanto los precios y que lógicamente se cayó. Lo que hay que analizar, repito, la economía americana es cíclica, ¿no? Tiene sus altas y sus bajas. Lógicamente venía un ajuste que era necesario por toda esa sobrevaloración de las propiedades, ¿no? Ujú. Al tener un mercado un poco más caro, costoso, ibas al supermercado, todo te costaba más por la inflación, lógicamente mucha gente pues se mantuvo a la espera a ver qué pasaba en los próximos meses, ¿no? La inflación, gracias a Dios, se comenzó a controlar. Controlar quiere decir que ya llegó un pico y que comenzó a bajar. Tenemos en los últimos 4 o 5 meses, si no me equivoco, una inflación que ha venido desacelerándose. En diciembre salió el reporte de 6.5, sigue siendo alta, pero estamos bajando, ¿no? Exacto. Eso va de la mano con las tasas de intereses, ¿no? Pero como el año pasado, repito, eran dos mercados, hubieron tantos cambios, en un solo año la tasa de interés se duplicó, a mucha gente se asustó, mucha gente le dio miedo, las noticias, que lógicamente siempre son impactantes, pero escandalosas diría yo, causó mucho miedo y mucha gente dijo, bueno, vamos a esperar porque esto tiene que caer. Subió tanto, muy alto las cosas, todo está caro, tiene que caer porque es insostenible. Pero conforme pasa el tiempo, y esto te hablo ya hace 4 o 5 meses, los precios se han ido desacelerando, ¿no? Porque
la apreciación era muy fuerte. Entonces, al ver que el mercado era menos compradores, no hay muchas ofertas, se comenzó a desacelerar, no solamente el mercado real estate, las economías mundiales y de Estados Unidos, ¿no? Y ahora nos terminamos el año con ventas buenas para lo que es real estate, pero uno compara con un año anterior y un año anterior era una abundancia, ventas récord, vamos a ponerlo así. Entonces, cuando haces esas dos comparaciones, la gente, el sentido común es de que está bajando los precios, ¿no? En realidad se están ajustando, o diría yo capaz hasta normalizando, después de toda esa avalancha de locura, ¿no? Entonces, mucha gente, y es normal, por tantos cambios, está esperando que caiga, está esperando que siga bajando, pero tiene una bolita mágica que va a pasar mañana, ¿sí? Pero cuando tú miras las estadísticas, donde tienes muy poco inventario y gente literalmente comprando, a pesar que las tasas de intereses han ido bajando, pero siguen siendo altas, mucha gente está a la espera que continúe. Y esto va a continuar. Si la inflación se está desacelerando, va de la mano con la tasa de intereses, va a llegar a un punto que el próximo año, que es lo que apunta el gobierno americano, va a pasar muchas cosas en el 2024, se las adelanto, ¿no? Primero que es un año electoral. Comenzamos por ahí. Y eso tienes que hacer lo que tengas que hacer para que salgas nuevamente reelegido, ¿no? Tú debes saber, Sandro, que vives hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, el gobierno está apuntando a bajar una inflación a 2.2 y si llegamos a ese punto, las tasas de interés podrían llegar entre el 3 y el 4. Pero eso va a suceder más adelante. Ahorita, el tema está en que mucha gente está esperando que todo sea color de rosa, es decir, llegar a ese momento, pero ¿qué va a pasar? Va a haber otra avalancha de compradores y nos vamos a encontrar con una situación de que no hay inventario. Entonces va a haber un tema de oferta y demanda nuevamente. La gente no se da cuenta, pero es muy claro, porque siempre tienen el 2008, que lamentablemente fue un escenario muy feo por mucho tiempo y donde pues ocurrió cosas muy similares. Subida de precios, sí. Pero lo principal del 2008 que la gente no se acuerda es que eso fue consecuencia de los malos créditos. Literalmente le daban préstamos los bancos a gente que no podía pagarlos. No había una verificación de documentos. Prácticamente regalaban la plata, creo, pues, ¿no? Pocas palabras. No, mándame cualquier papel que te voy a dar un préstamo. Entonces, ¿tienes trabajo? Sí, ahí está, aprobado. Correcto. Entonces, eso fue lo fundamental que repercutió en la caída de precios. Ahora, otra cosa importante, siempre es bueno mirar las bases de cada situación. En ese momento habían 4 millones de propiedades. Hoy, a pesar de que ha venido desacelerándose, solamente tenemos 1.100.000. Entonces, son totalmente diferentes las bases, ¿no? Entonces, no hay por dónde con tan pocas propiedades pueda caer como todo el mundo se espera. Hemos entrado este año, como repito, con esta inflación, el último reporte 6.5, las tasas de intereses comenzaron a descender y eso ha hecho que más gente se está poniendo las pilas y no está esperando a que todo el mundo salga corriendo de nuevo. ¿Por qué? Porque va a haber un efecto rebote y eso es lo que se espera. Por eso es importante entender que no se ve, no es, repito, nadie tiene una bolita mágica que pase mañana, pero no hay ningún tipo de herramienta o información que pueda suceder esto, porque simplemente no hay suficientes propiedades. Y para terminar en ese aspecto y podamos entendernos un poquito mejor, si uno va a Google, entra al censo de Estados Unidos, ¿sí? El último censo fue hasta el 2020, porque vino la pandemia. Desde el 2010 al 2020, la población americana creció en 14.6%. La construcción solamente 9%. El problema que tenemos ahora comenzó el 2008. Cuando cayó todo, los constructores dijeron, ni loco construyo, y de a poquitos fuimos recuperándonos, como fue muy larga, la construcción no iba cubriendo ese crecimiento de población y nos encontramos con un hueco antes de la pandemia. La pandemia, como repito, esos cambios de tasa de intereses hizo que absorba más inventario y todavía tenemos esa situación, ¿no? Claro, claro. Wow, ¿qué tal introducción? Y te juro que mientras hablabas he pensado en 20 preguntas y hacerte. Yo también. Pero, de hecho, he tratado de hacer un resumen para entender que es súper interesante. Y bueno, y quiero aprovechar para decir que efectivamente esa es una de las ventajas para aquellos que están en el mercado, ya sea comprando por primera vez
y estás comprando una segunda o inversionistas, de trabajar con un profesional como Juan Carlos. Porque mira, toda esta información, si tú no sabes esto, vas a comprar sin saber qué estás comprando. Y de ahí después vas a pagar pato. Entonces siempre es bueno informarte, contactar a un profesional de real estate y que te informe, que te saque la data, que te explique y que te haga una manera de ver en qué momento estás y qué cosa puedes esperar tú de esta inversión. Porque para mucha gente la inversión comprar una propiedad es la mayor inversión de su vida. Para otros de repente es un negocio y quieren 5, 6, 7 casas, ¿no? Pero igual, o sea, estamos hablando de propiedades que son costosas, ¿no? Y hay mucho dinero en juego y nadie quiere perder. Así que es importantísimo siempre hablar con un profesional como Juan Carlos. Así es. Y una cosa, Juan Carlos, entonces, Malena, ¿tienes una pregunta? Sí. Bueno, lo que le quería consultar o preguntar era cómo así él entró en el mundo de real estate o el tema inmobiliario, ¿no? Y aparte, tú me dices o nos comentas que has estado desde el 2006 y en el 2008, bueno, vino una crisis en Estados Unidos, entonces, ¿cómo te movió todo ese cambio de 2 años, del 2006 al 2008, que tú estabas empezando y como que repuntando, ¿no? Una cosa. Ok, excelente pregunta. Me encanta esa pregunta. Yo cuando llegué a este país, como todos comenzamos de cero, uno de los trabajos antes de entrar al real estate, yo hacía valet parking. Entonces estaba en un dealer haciendo valet parking y bueno, Sandro, tú debes conocer, en ese tiempo estaban, o recién salían las famosas Hammers, las camionetas. Entonces yo trabajaba en un dealer de Hammers. Entonces el dealer auspiciaba un equipo de fútbol americano. Entonces llegaba los futbolistas, los que recién entraban a las grandes ligas, y todos llegaban con buenos carros y todo, y mucha gente llegaba, yo estaba literalmente ahí para parquear los carros, con todo tipo de automóviles, súper de lujo, todos, y a todo el mundo le preguntaba, ¿y tú qué haces? Esa fue mi pregunta. Y te diría que un 80% o eran los agentes de los futbolistas, o hacían préstamos hipotecarios, mortgage broker como se les conocía, o eran realtors. Entonces dije, interesante, ¿no? Yo estaba estudiando inglés. Y dije, bueno, este es el negocio que me voy a meter. Y así partí. Me comencé a empapar un poquito más, comencé a estudiar para sacar la licencia, como es en Perú. Acá es más práctico, son menos horas, 63, en Perú creo que son 200 horas. O sea, acá es sumamente práctico, ¿no? Pero solamente para sacar la licencia. Ser realtor es como que te tiran a la cancha y a ver qué hacen, ¿no? Pero bueno, así comencé, saqué mi licencia, todo, y bueno, entusiasta y seguía haciendo valet parking, ¿no? Y ya, realtor y esto, el otro, pero bueno, el negocio no funciona así, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Entonces, comenzaron a salirme uno o dos negocios y se cayó el mercado. Entonces dije, ¿qué pasó? Entonces dije, no, tanto esfuerzo, tanta inversión, ¿por qué hay que invertir? Y decía, no, yo acá no me voy, algo tengo que hacer. Mientras que prácticamente el 50 o 60% de todos los realtors se comenzaban a ir del mercado, realmente fue feo. Yo decía, no, tengo que hacer algo, tiene que haber un negocio. Y me empapé un poquito con los foreclosures y los famosos short sales. Comencé a preguntarle a un abogado, me hice amigo de un abogado y me comencé a aprender leyes de real estate, de bancarrota, de foreclosure, y por ahí me comencé a colar y fue como sobrepasé lo que es el mercado real estate mientras la gente se iba y no sabían que siempre en esta economía americana tan fuerte hay negocio en cualquier tipo de situación. Lo que pasa es que ya viene la parte mental y que bueno, no hay, que esto no sale la cosa y todo el mundo pues no. Pero yo decía, no, o sea, me costó tanto emocionado que dije, no, acá tengo que encontrar la manera. Y gracias a Dios, con todas estas cosas que me fui informando, la gente me daba las casas para vendérselas en short sale y comencé a aprender un poquito más del short sale y fue la manera como sobrepasé esa mala experiencia, creo, del mercado. Y pasan los años y a mucha gente lo ayudé, cosas de abogados que no soy abogado, ojo, pero les daba ciertas recomendaciones, ¿no? Claro. Entonces, fue así que comencé a sobrepasar esos tiempos y hasta que, bueno, se iba recuperando el mercado y uno pues ya estaba un poquito más empapado de la información, ¿no? Porque como todo, ¿no? Hasta que no te toca lo feo es que no te pones las pilas, ¿no? Todo negocio.
como todo negocio, ¿no? Cuando las cosas van bien, el negocio camina hasta quién sabe solo, ¿no? Y a veces esas cosas no te dejan aprender, ¿no? Ujú. Así que así prácticamente fue como comencé ya hace varios años, ¿no? Y bueno, todos esos años han sido más de experiencia y en este negocio, como creo todos, ya cuando pues pasa cierto tiempo, tienes cierta experiencia, has manejado ciertas situaciones, ya el negocio camina por referidos, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, una pregunta, porque obviamente este canal, hay amigos que viven acá en Estados Unidos que lo ven y hay personas en Perú también que lo ven. Yo tengo entendido que tú trabajas con dos tipos de compradores, digamos, ¿no? Los compradores locales, la gente que vive en Florida, y también trabajas con gente que vive fuera del país, en caso Perú, que puede comprar propiedades en Florida. O sea, la pregunta es, para los amigos que no saben de repente o quieren enterarse un poquito más que están fuera del país, ¿es posible para un peruano comprar una propiedad en Miami? Y si lo es, ¿qué tan complicado es? Bueno, excelente pregunta. Es sumamente fácil, es más fácil que o sea, si hablamos de un extranjero con un local, el local, si hablamos cuestiones de financiamiento, es más fácil que le presten a un extranjero que a nosotros. No te Por un creo, tema, ¿sí? sí, por un tema de riesgo. Mientras que nosotros tenemos programas o tipo de préstamos que podamos entrar desde un 3.5%, que es lo Ujú. mínimo, el FHA, un Mm. extranjero te pide el 30, aproximadamente, ¿no? Por ahí puede ser un poquito menos, pero en general son 30. Entonces, para el banco es más riesgoso la persona que le da menos down payment o cuota inicial que el extranjero. En cuestiones de documentos, ya lo principal para el banco es que el down payment, la inicial. Con un 30% se sienten cómodos y el papeleo es mucho más fácil. Un extranjero puede comprar, si compra el contado, no necesita ni tener visa, ni siquiera tiene que venir hasta acá porque se firma electrónicamente. Si ¿Ya? vas a utilizar un banco americano, porque los bancos americanos son los que dan los préstamos, no es que te vayas a tu país a hacer un préstamo, sí te piden que tengas por lo menos una visa de turista porque tienes que entrar acá a Estados Unidos a firmar los papeles del préstamo. Exacto. Ahora, tienes Eso. que tener la visa, ¿no? Para de repente, para no crear confusión. O sea, el hecho de que Para- vas a comprar una casa Uno, uno de garantiza los, que tengas uno visa. de los requisitos de préstamo es que tengas una visa. Que tengas una De visa. turismo simplemente para entrar, Claro. Ujú. para poder venir y firmar. Porque si no tienes esa visa, no puedes entrar y lógicamente no te pueden dar el préstamo, ¿no? Ok, entonces la visa tienes que tenerla ya. Y obviamente el hecho de que te den la visa o no, no tiene nada que ver con que quieras comprar una casa o no. Vas a aplicar a una visa como cualquier hijo de vecino. Si te dan, bien. Y Sí, si sí, no. El tema, tú tienes tu visa para entrar, no tiene nada que ver, pero ya si tú quieres comprar un bien acá inmobiliario, parte de los requisitos, muy aparte también cosas tan sencillas como el recibo de agua y luz que vives en exacto. Perú, ciertas referencias bancarias, como cualquier préstamo creo que hay en Lima, y sí te piden una visa para que vengas acá y termines los papeles, ¿no? Básicamente es por eso, ¿no? Claro. Juan Exacto. Carlos, una Y consulta. ahora, para los que viven en Estados Unidos. Sí, Malena, dale, te escucho. Sí, 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 antes que se me vaya. Bueno, con todo este tema que ha estado pasando aquí en Perú, de que las personas han estado emigrando, ¿has tenido más clientes peruanos para comprar residencia en Estados Unidos? Porque mucha gente se está Bueno, es una excelente reintegrando. pregunta. Es una excelente pregunta. Esto, o sea, Perú, ya hablando estadísticamente, no aparecía dentro de los 10 países con más movimiento de inversiones acá en la Florida, sobre todo, ¿no? Ujú. Que es el más fuerte. Pero esto comenzó desde la pandemia, donde prácticamente tuve una avalancha de llamadas, no solamente gente que me contactó por internet, sino amistades y recomendado de alguien que sabía que estoy en el tema, Mm. pero así una avalancha. Y lógicamente todo el mundo asustado, ¿no? De que va a entrar el gobierno y tanta cosa, y mucha gente sacó su plata y mucha gente invirtió acá. Ese fue el primer paso, ¿no? Ya de ahí Perú ya ha ido creciendo en temas de inversión acá en la Florida y no hace mucho, en octubre, en noviembre, que salió el reporte de la Asociación perdón, de la Florida, ya Perú está entre los 5 países que invierte acá con un 8%. Entonces se incrementó bastante, me imagino,
como todos los países cuando comienzan con los gobiernos que van entrando socialistas, ¿no? Colombia viene hace mucho tiempo, que es casi el número uno. Argentina, cuando entró el gobierno que tienen ahora, se abalanzó con sus inversiones acá. Y toda la mayoría invierte acá en Miami, Orlando, porque se identifican, mucha gente viaja, mucha gente conoce, es el mismo idioma, entonces es más atractivo, ¿no? Y al final del día también es más rentable si lo comparamos con otros estados o ciudades, ¿no? Y esto ahora que volvió a pasar o lo que está pasando ahorita lamentablemente en nuestro país, ha hecho que nuevamente esa gente siga y hay más y bueno, es lamentable lo que pasa en nuestros países, pero eso acá crea mucho negocio, ¿no? Porque las inversiones en general, no solamente en Perú, de Latinoamérica han crecido mucho, mucho nuevamente, porque se habían bajado un poquito por los límites del COVID, y ahora han vuelto a repuntar. Por eso que los que vienen a Miami pueden ver la cantidad de proyectos y edificios que están haciendo en el downtown. Es increíble cómo se está transformando. Y no solamente de afuera, sino la pandemia ha hecho que la migración interna, ¿no? Gente que bajó de Nueva York, gente que viene de Los Ángeles, o sea, tráfico. Es importante entender que la Florida, como tema de inversión en general, no tanto capaz para los extranjeros, pero para locales, en Estados Unidos se pagan dos impuestos a los ingresos, el federal y el estatal. La Florida es uno de los 5 estados que no pagas uno de ellos. Entonces, tributariamente es más rentable. Oye, sí, oye, yo me quiero ir allá solamente por eso, oye, qué bárbaro, ¿no? Sí, por eso que el expresidente Trump mudó su residencia de Nueva York, la mudó a la Florida. Claro. Porque tenía varias propiedades, pero puso acá como si fuera su casa primaria por temas tributarios. O sea, el negocio camina de esa manera, ¿no? Y eso ayuda a que más gente invierta. La Florida efectivamente es un mercado súper atractivo, siempre ha sido, pues, ¿no? Y como tú dices, está en crecimiento. Otra cosa que he notado yo, porque obviamente yo te sigo en las redes y veo lo que pones, haces posts, es que también tú trabajas mucho con propiedades que están en construcción, ¿no? O sea, como que haces preventas, ¿no? En condominios que están desde el plano, o sea, desde la tierra, pues, ¿no? He visto que hace eso. ¿Eso es más conveniente, es mejor de repente que comprar una propiedad que ya está hecha? ¿O va a depender básicamente de lo que uno está buscando? Bueno, excelente pregunta. Básicamente depende de lo que estás buscando, pero cuando hablamos de buscar el negocio y la oportunidad, las oportunidades aparecen cuando las cosas están apretadas y feas como ahora, como en la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al mercado secundario, quiere decir un dueño que está vendiendo su casa, lógicamente depende en qué momento estés, va a ser para el vendedor o para el comprador la oportunidad, para entendernos. Hace un año, cuando era una locura inmobiliaria, la gente vendía por encima de lo que valía su propiedad, era un mercado de vendedores, ¿correcto? Porque decías, yo soy el que tomo el precio, soy el que decido con quién vendo y qué precio tengo, ¿no? Y el comprador pagaba, ¿no? Ahora las cosas son al revés, ¿por qué? Porque es un mercado donde hay menos compradores, pero no hay muchos vendedores, pero tienes la posibilidad de negociar a tu favor como comprador. Ese es el mercado secundario, como se conoce acá, o de reventa. Pero cuando nos pasamos al mercado de construcciones nuevas, la situación cambia. Porque los constructores construyen por cantidades. Los constructores invierten en la bolsa, es decir, sus números están en la bolsa de valores y necesitan vender cierta cantidad de productos. Como esos productos, por la situación que atravesamos, no se mueven como antes, ellos para mover su inventario dan los famosos incentivos, rebajas. Entonces, cuando tú ves esa situación, es donde tú vas y le dices, yo soy un inversionista, quiero hacer negocio contigo, y es donde tú lo aprietas y te dan descuentos, que es ahora que nosotros con los inversionistas que tengo en Perú, es donde estamos nuevamente, porque esto pasó el 2020 igualito, estamos ahora encontrando esas oportunidades, esas rebajas. Tú cuando tienes un producto o te metes una inversión, el negocio está no cuando vendes, sino cuando compras. Exacto. El negocio de las inversiones es, sin especular qué va a pasar mañana, porque nadie sabe, es yo quiero la oferta hoy. Si tú puedes encontrar descuentos de un 10, un 15, hasta un 20% del valor de una vivienda, ese es el negocio hoy. No importa lo que pase mañana. ¿Por qué? El mercado americano es cíclico, pero
a largo tiempo siempre es un negocio rentable. Exacto. Y eso, por eso que todos los millonarios que existen en Estados Unidos, todos tienen que ver de una u otra manera con real estate. Exacto. Porque primero es un bien tangible, son ladrillos, tú los tocas, no es un papel, no desaparece. Es un bien que te genera un cash. Uh-huh. Lo pones a alquilar y te da un cash. No hay otro producto que te genere esas facilidades. Entonces, y a largo tiempo te va dando algún tipo de rentabilidad conforme los precios van subiendo, ¿no? Pero sin especular. Por eso es importante hoy en día, yo le recomendaría al que quiere comprar es que se informe, porque el tema de construcciones nuevas es ahí donde veo el super negocio. Mientras la situación esté más apretada, mejores negocios vas a encontrar. Claro. Interesante. ¿Valena? Sí, justo hay unos programas que veo en Estados Unidos de compras de casa, o de que hay unas casas así súper feas y las arreglas y las vendes. ¿Tú haces eso? ¿Te parece rentable? ¿Te parece bonito? No sé. Es un mercado súper atractivo. Yo hacía eso con un socio, el cual comprábamos propiedades en la subasta. Uh-huh. ¿Por qué? Ese negocio antes habían foreclosure, casas reposeídas por los bancos y las vendían como un remate, las comprabas, las arreglabas y las vendías en el mercado. Pero conforme pasó el tiempo y se hubo absorbido, eso fue cuando cayó el 2008, ¿no? 2010. Cuando pasó el tiempo y esas propiedades fueron absorbidas por el mercado, ya hoy día nos encontramos en los últimos años con muy poco de eso. La única manera de conseguir ese negocio, de comprar barato y vender al precio mercado, no más, es entrar a la subasta. Acá, como todo, la tecnología nos ha ayudado. Todas las propiedades, antes uno iba a la casa y así tipo película, levantaba su palito, ¿quién me da más? Eso se trasladó a la parte de internet. Ahora todo eso es a través de una página que tiene cada condado, cada ciudad. Sí. Ahí es donde tú ofertas. Entonces ahí se compraba una propiedad sin verla literalmente, pagabas cash, pero tenías que conocer el mercado, ¿no? Y la arreglabas totalmente y la revendías. Ese mercado para mí sigue siendo atractivo, pero cada día un poquito más riesgoso. El mercado ha cambiado. Entonces, comprar una propiedad muy barata, primero que es como que prácticamente poco difícil, no te digo que no hay, pero para venderle a un mercado que está un poquito relajadito todo, hay que tener el dinero para aguantar si es que te vas a demorar un poquito en retornar tu inversión. Es un mercado atractivo, pero como te digo, yo lo veo un poquito más riesgoso en ese sentido, ¿no? Okay. Por lo menos acá en Miami, ¿no? Ahora, te hago una pregunta para los amigos que están viendo ahorita, ya sea en Florida o en otro estado o en Perú. ¿Existe un mejor momento para comprar? ¿O otra vez todo va a depender de en qué apuro estás, ¿no? Pues, si podríamos decirlo, ¿existe un mejor momento de decir es ahora? Bueno, todos... Aprovechemos. Claro. El mejor momento lo decide cada uno, ¿no? Porque la vivienda es una necesidad que tarde o temprano uno quiere pues tener su primera propiedad, una necesidad cuando tienes familia y necesitas más espacio, una necesidad de tener el sueño americano, una necesidad de comenzar a invertir. O sea, cada uno tenemos diferentes necesidades, cada uno tenemos diferentes tiempos. Uh-huh. Entonces, yo creo que el mejor momento es cuando eso lo decida cada uno, ¿no? Siempre se escucha que hoy día compra todo. Es un poquito meterse a algo que para algunos que capaz no sea un buen momento, ¿no? Para darte un ejemplo, hay gente que hoy en día, y es más, tengo un cliente ahí, que está cómodo pagando una renta sumamente barata hasta que no le golpeen la puerta y le diga que te tienes que ir o vender la propiedad. No pasa eso. O sea, para él no es un buen momento porque sabe que con unas tasas de interés un poco más altas, con el precio diferente y paga algo cómodo. Entonces, la gente cuando está cómoda no se mueve. Claro. Vamos comenzando ahí. Porque eso es verdad, ¿no? Perdón que te interrumpa, porque como dijiste, el año pasado que yo estoy viendo propiedades por acá, pasó eso, que las casas se vendían más caras del valor.
Entonces, en mi caso, yo dije, yo no voy a ofertar, yo comprar una casa que está más cara de lo que es, pues lo dijiste, ¿no? El negocio es en la compra, no en la venta, ¿no? Pero después me dijeron, ok, ahora ya está más normal, pero el interés ya no es el mismo de ese momento, ¿no? O sea, existe un momento entre precio e interés que tú digas, ya, este es el momento, pero imagino que ahí es donde entra tu experiencia, pues, ¿no? De ver la historia y decir, estamos ahorita en un buen interés, aprovecha. Si estás pensando hacerlo, es el momento porque los intereses están bien. No están ni muy caros ni están bajos. Claro. Nunca existe el momento perfecto. Uno quisiera que las casas cuesten menos y que el interés sea menos del 3%. Eso sería, pues, el paraíso, ¿no? Claro. Eso sería el paraíso, pero no funciona de esa manera. Lo que yo le aconsejo a la gente es primero que vean sus necesidades, ¿no? Si necesitas comprar, ¿por qué comprarías en un mercado como este? Yo les diría, mira, si financieramente puedes comprar, vamos comenzando con la parte financiera, hazlo. ¿Por qué? Porque hoy día sales a comprar una propiedad y negocias con el vendedor y eres tú, capaz uno más, o capaz no hay nadie, y tú negocias a tu favor. Estás pagando una tasa de interés 6, pero me dices, pero Juan Carlos, el próximo año puede ser que baje, vamos a suponer, especular 4%. Sí, pero ya tienes la propiedad, tienes el precio que tú quieres y puedes refinanciar después. Exacto. A que tú digas, no, me voy a esperar a que baje el 4%, supongamos que llegue o 3, lo que sea el próximo año, pero así como tú van a salir 20 y ya el vendedor no va a negociar contigo, va a negociar a su favor con cualquiera que le dé más. Entonces, tú tienes que ver el escenario. Hay otros que financieramente no califican, tienen que esperar en qué momento entra. O sea, tarde o temprano hay que entender que el mercado es el mercado, las bases son diferentes al 2008 y la necesidad depende, pues, si uno quiere comprar, porque al final estás pagando igualito una hipoteca, pero al dueño de la propiedad. Al final estamos hablando de que el 6% es muy alto, pero al final estás pagando 100% de tasa de interés al dueño, porque no deduces nada, no tienes ningún tipo de tema fiscal con la propiedad. O sea, la propiedad te ayuda, te apalanca muchas situaciones. Al final del día es un ahorro forzado, que tú estás pagando una deuda y a largo tiempo vas a deber menos, vas a valer más. Un ahorro forzado, exactamente. Y eso, como tú debes conocer, Sandro, acá mucha gente pasan 10, 15 años, los chicos se van a la universidad, todo, y eso más bien te ayuda a pagar las universidades. Eso te ayuda a hacer muchas cosas sin tú que tener que trabajar más. Has creado un ahorro forzado, un pocito. Exactamente, sí, eso es muy cierto. Malena, Claro, ¿alguna pregunta antes? aparte que pienso que yo creo que si tienes la posibilidad en ese momento de comprar una propiedad, es mejor a estar alquilando y pagar un dinero que para mí se va a un pozo sin fondo, ¿no? Porque al final no es tu dinero, es para otra persona. Pienso. Correcto. Aparte también hay que entender que no solamente subirían los precios de la vivienda, sino también los alquileres. Los alquileres pueden estar tal igual o más caros que una hipoteca. Entonces, si fuera una gran diferencia, mira, por ahí te puedo entender, ¿no? Mira, los costos, estoy más apretado aquí, pero acá estoy cómodo con este pago, bueno, es entendible. Pero los costos están así. Lamentablemente Miami ha crecido tanto en alquileres y va a seguir incrementándose. Se ha estabilizado un poquito, pero para darte una idea, en estos 2 últimos años ha crecido un 60% la renta. Eso es una barbaridad en Miami. Usualmente las rentas a nivel nacional te crecen entre 3 o 4%. Está a más del 20% anual. Eso es una locura. Entonces todo el mundo se guía de lo que subió el precio de la vivienda, pero también tienen que entender que la renta va a continuar. ¿Y por qué Miami? Porque es un tema migratorio. Todos los días viene y viene gente a Miami. Para que tengas una idea, al estado de la Florida, ¿no? Está dividido entre Miami-Dade, esta estadística, ¿no? Lo que es Broward y West Palm Beach. Se quedan diariamente casi 1,000 personas, diarios, a vivir acá. Entonces, ¿ya te imaginas la cantidad de vivienda que se necesita? Claro, un montón. Es así. Por eso es que ves construcción siempre, pues, ¿no? Yo que he estado ahí, el año pasado he estado ahí, y siempre ves que construyendo condominios y estando casas, y en parte del Doral, ¿no? Tú estás en la parte del Doral, Sí, construyendo estoy más cerca, edificios, sí. ¿no? Que es una zona que está creciendo, ¿no?
Así que, El tema del precio, tanto renta de compra, puede, con esta desaceleración en general, puede variar negativamente en otros estados. Ujú. Sí, donde hay menos tráfico, hay menos migración. Entonces, hay que mirarlo siempre muy particularmente, ¿no? El West, el East, el Sur y el Norte, porque no todos tienen el mismo efecto. Me refiero a subida de precios. Unos están más ajustados, ¿no? Este año se espera, o los pronósticos dicen que va a ser un mercado como que estable. Algunos dicen un poquito va a subir, otros dicen un poquito va a bajar, pero al final, si mezclas esas dos estadísticas, va a ser estable, que es bueno, ¿no? Porque tampoco pues uno no puede los precios seguir subiendo, seguir subiendo. El tema está, y repito, es cuando las cosas mejoren un poquito más, yo diría de mitad de año para adelante, es donde nos vamos a ver a mucha gente entusiasta saliendo al mercado y nos vamos a encontrar contra la pared con un inventario limitado. Claro, Juan Carlos, una mira, consulta. ¿Y solamente tú te abocas al tema inmobiliario, o sea, valga casas, departamentos, o también, por ejemplo, oficinas, no sé, de repente para alquilar, para hacer un restaurante y ese tipo de cosas, ¿no? Buena pregunta. Sí, específicamente yo me especializo en residencial, no comercial. No porque no lo conozca, lo que pasa es que acá hay que ser delicado. A veces los realtors o las personas queremos hacer todo, Ujú. ¿no? Entonces, en realidad son mercados totalmente diferentes y yo no me involucro en ese mercado para no dar un mal consejo, una mala asesoría y eso me puede costar el camino de los referidos en un futuro, ¿no? Entonces prefiero especializarme con eso y me va bien. Yo trabajo con un agente broker de comercial cuando hay clientes siempre que me dicen para alguna oficina, un warehouse, todo, le digo, yo te recomiendo con el que yo trabajo, que es un partner mío, que él es broker solamente comercial. Entonces, me parece un poco más práctico para mí, ¿no? Hay gente que hace de todo, ¿no? Ok. ok. Bueno, estamos casi terminando los últimos 5 minutos para estar dentro del cuadro de los 45 minutos que dedicamos a este tiempo. Juan Carlos, entonces obviamente tú ves todo el tema de las casas, me imagino que si alguien está interesado en comprar, tú puedes obviamente dirigirlo también para que hablen con profesionales en el tema de préstamos, ¿no? Porque obviamente tienen que hablar con el banco o con brokers de préstamos y luego que eso ya esté, que hable con ellos es donde hablan contigo, ¿no? O tú puedes brindar un poquito en paralelo la asesoría en ambos lados. Sí, o sea, con temas de inversiones para todos mis amigos de Perú, lo principal es saber cómo comprar una propiedad. No se trata de venir comprarla, no. Hay que formar una empresa, hay que hacer una LC. Nosotros tenemos los contadores, tenemos los abogados, tenemos el banco, tenemos todo el grupo, tenemos el manejo. Perfecto. Mucha gente me dice, yo compro y ¿quién se encarga? Nosotros, yo particularmente, soy la cara y nos encargamos de todo el proceso, desde la A hasta la Z. No solamente es comprar o hacer la inversión, sino cuidarla porque esas inversiones tarde o temprano se modifican, ¿no? Se vende, se cambia de inversión. Entonces nosotros particularmente formamos una especie de amistad, ¿no? Una pequeña familia y el cual pues me gusta siempre cuidarla, por eso soy sumamente bien dedicado a que todo salga bien y darle la mejor recomendación. Por eso están siempre asesorados. Yo les explico, pero tenemos el team, ¿no? Toda la logística para que esté bien cuidado, porque en este país tú no te puedes involucrar mucho en ciertos aspectos, porque si no eres abogado, pues no te puedes meter en temas de leyes, si no eres contador tampoco. Acá todo el mundo se cuida, ¿no? Que es la mejor manera, Exacto. y al final para el cliente, ¿no? Para que esté cuidadito, bien y bien Súper, súper. confortable durante todo este proceso, ¿no? Okay. Qué bueno que vamos a ver eso. Así que, bueno, amigos que están viendo el canal, seguidores, ya sabes, si estás en Estados Unidos, si vives en la Florida, contacta a Juan Carlos, infórmate, haz el primer contacto, porque eso es un proceso, obviamente, esto toma tiempo, ¿no? No es que tú quieres comprar hoy día y compras el viernes, eso va a tomar unas semanas de preparación, tienes que ver tu situación, dónde estás el día de hoy, qué pasos tienes que seguir para poder llegar a cerrar, ¿no? Al famoso cierre, que es donde ya te entregan la llave de la casa, ¿no? Y Juan Carlos, obviamente, como has visto, te puede asesorar en todo este proceso para que pueda guiarte de la mano prácticamente, literalmente de la mano, en cada paso a paso en que tienes que hacer. Si estás en Estados Unidos o si estás fuera de Estados Unidos y tienes interés en hacer inversiones o de repente conoces a alguien que has escuchado tú hablar que
quiere salir del Perú, que tiene un dinerito ahí que quiere invertir, esta puede ser una buena oportunidad. Ya lo conoce acá Juan Carlos. Juan Carlos, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te buscan? Un correo electrónico, un teléfono, para lo que son las consultas. Mi celular o WhatsApp es el 305-903-0728, pero prácticamente me encuentran en las redes, ¿no? En Instagram y en Facebook o en YouTube, que siempre es importante, más me gusta la parte educativa, ¿no? Para hacer una inversión, su primera casa, poner su dinero a trabajar, lo principal es que estén informados, ¿no? Antes de hacer cualquier proceso, para que se sientan tranquilos, ¿no? Porque hay mucha mala información en las redes, en todos lados, y para mí lo importante es que tengan claro qué es lo que van a hacer y por qué lo van a hacer. Exactamente, sí, Juan Carlos está en las redes, está en Instagram, y constantemente yo lo sigo, está constantemente poniendo videos informando acerca de lo que está pasando, prácticamente el día a día, lo que pasa en el mercado real estate, y es súper importante. Malena. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Juan Carlos, muy interesante, es algo que a mí, valga la redundancia, me interesa también aquí en Perú, lo estoy analizando para ingresar un poquito al mercado inmobiliario. Y de verdad, muchísimas gracias por toda la información, sobre todo para los amigos que están en Miami, que son los más interesados, ¿no? Y para peruanos que de repente quieren ir a vivir a Estados Unidos. Claro, no, más bien gracias por la invitación, siempre acá a la orden, pero sí, esto es para todos, el mercado real estate es mundial, ¿no? Y bueno, así como tú estás ahí con la Buena Vista que ya se fue, allá en Perú, el mercado real estate ha crecido. Estamos con la puesta del sol. Ah, pero bueno, qué rico tener ahí, tú sabes, un balconcito mirando al agua para relajarse un poco, nada. No, gracias chicos por la invitación, siempre contento de estar acá y pues siempre a la orden para cualquier futura invitación. Gracias Juan Carlos, gracias a ti por tu tiempo, que en otro momento más adelante estemos conversando de otro tema de real estate, de unas semanas, unos meses, a ver qué está pasando con el mercado. Listo, bueno amigos, muchísimas gracias por vernos. Suscríbanse, compartan este video, compartan esta información. Siempre hay alguien por ahí. Así que nada, me despido con todos. Muy buenas noches. Gracias amigos, buenas noches. Gracias Juan Carlos.